enorme que no me dejaba mover. Pero eso no era todo. Esperanza, una amiga que vivió en aquella casa, también sintió cosas extrañas. Me contó que en su habitación sentía pasos. Además, golpeaban bajo su cama. En una ocasión, ella vio unas entidades de negro con sombreros de copa. Desde luego le creí, ya que en una ocasión vi las mismas entidades en mi habitación. Lo más extraño es que toda la gente que iba a visitarnos pues afirmaba sentir una presión en el pecho. Pero lo más tenaz de todo fue un domingo, cuando me dio por poner un Cristo boca abajo en la pared. Luego me acosté, sentí que algo me tomó de los brazos. Luego me senté en la cama de nuevo y esa presencia me tomó abruptamente y escuchaba una voz gutural que me decía, déjese, déjese. Una voz gutural es algo como, déjese, algo así. Tenaz esta historia, ¿no? Es un barrio en la ciudad de Bogotá envuelto como en el misterio. En la década de los 70s y 80s, pues resulta que el boom de las esmeraldas en diferentes partes del país, pues hizo que ese tipo de personas que se encargaban de comercializar con las esmeraldas, pues se acentuaran en diferentes partes de la ciudad, y este barrio fue curiosamente uno de los más habitados por los esmeralderos. Entonces armaban unas casas espectaculares, muy bonitas, pero lastimosamente, como en todo ese tipo de negocios siempre existe una mafia, pues resulta que se empezó a desatar una verdadera matanza entre ellos en la década de los 80s, y muchas masacres se dieron en esas casas, en el barrio Santa Isabel. No estoy diciendo que en todas, ¿no? A lo mejor hay mucha gente que nos está escuchando en este momento en el barrio Iraoy. Pero sí es extraño, porque pasaban cosas y las personas amanecían mal o contando historias. Yo recuerdo cuando muy niño que asesinaron toda una familia en una casa que quedaba por mi cuadra. Eso fue muy tenaz, los envolvieron en el colchón y les prendieron fuego. Fue algo muy extraño. Ese tipo de cosas pasan. Y bueno, un abrazo para Julio, que nos contó su historia en el foro 22088. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Andrés Arango de Medellín. ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo vas? Pues bien, hombre, todo comienza hace 8 días. Empezó a hablar un señor de Barranquilla que trabaja en una iglesia evangélica. Ah, ok, sí, la historia de hace 8 días que hablaba sobre el hermano que parece que se lo hubiera metido algo. Cogiendo una bruja. Yo toda la semana estuve con cosas. Me levantaba asustado. El suegro mío me gozaba porque me decía que yo había quedado como traumatizado, yo no sé, pues. Y toda la semana estuve con esa cosita. ¿Qué pasa? El viernes, yo soy mensajero, y el viernes llegué, nosotros cerramos la empresa. Viernes 13, ¿no? ¿Cómo? Viernes 13. Sí, exacto, pero imagínate que apenas viene como a deducir eso de que el viernes era 13 y que, o sea, que me pasó eso, y la calle era el suegro mío, mira, weón, que el viernes era 13 y mira lo que me pasó, porque yo llegué contándoles eso el viernes asustado. Resulta que yo soy mensajero, y el viernes nosotros cerramos la empresa a las 6 de la tarde. Llegué de llevar un domicilio a las 6 y me dijeron, tenés que llevar un domicilio a Envigado, o más bien al Poblado, a la Loma del Chocho. Eso es una loma impresionante, pues eso es muy arriba. Es una cosa de locos. Entonces llegué yo a la loma y todo eso y empecé a subir. Era un aguacero impresionante, encima de eso la neblina. Eso era muy tenebroso. Yo nunca había ido por allá y menos a esa hora. Resulta que la dirección que me dieron, me la dieron errada, entonces me metí por una cuadra que no era. Y me habían dicho que era la última finca, donde tenía que ir a llevar el domicilio. Llegué y lo llevé. Cuando llegué a la última finca, en la finca no había... Yo llegué a esa última finca y no se veía nada, o sea, se veía la finca, se veía apagada. Y afuera de la finca había un letrerito que decía Finca La Lina. Y la lucecita solamente alumbraba Finca La Lina y a los lados pura manguita. Como es que yo iba en la moto pues a entregar el domicilio y me dicen, ¿para qué sube tan tarde? Fue perra. Una voz te dijo eso. ¿Cómo no? O sea, no sé quién lo dijo porque a los lados no había sino manga.
y yo estaba mirando para el frente, para toda la casa. Y en la casa nadie me salió, porque yo toqué el pito y nadie salió, estaba todo apagado. ¿Qué hora era aproximadamente? Eran exactamente 7:30 de la noche. Era un aguacero impresionante. ¿Por qué sube tan tarde? Y pura neblina. Y me dijeron, ¿para qué sube tan tarde? Da viejo, el susto fue impresionante. O sea, yo no sé, yo miré para los lados y solo vi manga. O sea, era manga a los lados y la casa al frente. Encima de eso era un caminito muy estrechito. Yo no sé cómo hice para voltear esa moto, hermano. Es más, habían dos rieles y en la mitad era pura manguita. Yo me metí del susto, yo era por toda la mitad. Por toda la mitad era con la moto a 100, pues como se dice acá en Medellín. Era 100. Y gracias a Dios no me caí, pues. Pero el susto era impresionante, casi me voy a una quebrada que había ahí en una curva. Yo no veía a la hora de salir como donde había gente, pues, y eso que a esa hora con ese aguacero, la neblina, todo, no, o sea, por ahí no, la gente de Medellín me debe entender, porque la Loma del Chocho y los que viven por ahí saben que por ahí no hay, o sea, no hay como se dice escampadero. Bueno, y luego de que regresaste nuevamente, ¿averiguaste quién había llamado, quién había pedido el domicilio, si existía esa dirección al fin? Claro. ¿Quiénes eran? O sea, me dijeron, usted llega hasta una iglesia y voltea a la derecha. Usted llega, después de la iglesia, voltea a la derecha. Yo llegué y volteé a la derecha normal, y resulta que por esa cuadra no era, y me dijeron que una cuadra más arriba, y eso era una cuadra pues inmensa. Entonces yo llegué y después del susto tan berraco salí hasta la iglesia otra vez. Salí y a todo el frente de la iglesia había un teléfono. De ahí llamé a la señora del domicilio y me dijo, no mijo, es que es una cuadra más arriba. Llegué y subí otra vez con el susto bien berraco. O sea, yo te lo juro que yo hasta que dejaba pues el domicilio ahí porque yo no sabía ni qué hacer del susto tan berraco. Es más. Bueno, ¿qué fue lo que más te impactó de la historia de hace 8 días desde Barranquilla? Que te dejó pensando casi toda la semana. Lo que decía el señor de que el hermano pesaba casi 120 kilos y que él sentía el bulto más grande que él. Y yo toda la semana estuve con cositas de que yo soñaba. Vamos a recordarles a nuestros oyentes sobre la historia, porque la verdad fue una historia impactante, ¿no, Mauro? ¿Cómo fue? Pues bueno, era una historia, él contaba a nuestro oyente de Barranquilla que el papá tenía una iglesia, ¿no? Y que vio cómo levantaban al hermano, que pesaba como 120 kilos, como una especie de entidad. Entonces dice que eso fue traumatizante después que llegaron a la casa y que pues vieron todo de cómo pasaban cosas muy extrañas en la casa de ellos. Que de verdad fue una historia bastante grande. Una de las historias que a mí la verdad sí también me quitó el sueño durante varias semanas fue la de un oyente, creo que fue en Tunja, no sé, creo que fue en Boyacá, no sé, uno de nuestros oyentes que nos contaba que él era invidente y que era algo muy extraño, que cuando era joven o cuando era niño, él sentía que el macho cabrío lo visitaba. Y que era el animal que llegaba una cabra a su habitación y que él la empezaba a acariciar y que era un cabro. Qué susto tan tenaz. Esa vez, cuando nuestro oyente nos lo contó, yo quedé de trauma. Yo, uy, Dios mío. Puerto Salgar era la historia. Sí, fue tenaz. Si nos está escuchando, pues un abrazo para él. Pero fue una de esas historias que a uno lo dejan pensando muchísimas semanas. A nuestro oyente en Medellín, muchísimas gracias, un abrazo y bueno, nada, cuando suceda eso,